Hola, buenos días. Bueno, estamos con el tercer tutorial en donde vamos a tratar de explicar la introducción a la utilización del equipo BOR. Para empezar, vamos a visualizar acá el equipo BOR, cómo está compuesto. El equipo BOR está compuesto por una cartilla móvil que se gira a través del selector de curso o bien llamado OBS. Por otro lado tenemos una barra vertical y una horizontal. La horizontal corresponde a un ILS que no aplica para este tutorial, pero la barra vertical, que se llama CDI o indicación de desviación de curso, esta barra se desplaza con respecto al centro 10 grados hacia la derecha y desde el centro 10 grados hacia la izquierda. Estas barras que ven acá verticales, cada una equivalen a 2 grados. Por otro lado tenemos la ventana de sentido, que es esta que tenemos aquí, que indica front con el triangulito hacia abajo o to con la parte esta del triangulito hacia arriba. El equipo BOR está compuesto por un equipo transmisor que generalmente está en tierra, ubicado en un aeropuerto o a veces no en un aeropuerto, pero la mayoría de las veces está ubicado en un aeropuerto. Trabaja en una determinada frecuencia, tienen un determinado alcance y algunos equipos solamente tienen BOR y otros tienen asociado a la frecuencia del BOR un medidor de distancia, que en este caso en esta aeronave lo estamos visualizando acá. Fíjense que nos dicen 6.2 millas, que quiere decir que nosotros ahora estamos con respecto a la estación BOR a 6.2 millas, ¿sí? Y por otro lado, bueno, tenemos el equipo receptor de a bordo, que es el que nos va a permitir a nosotros saber dónde está la aeronave con respecto a esa estación BOR. La estación BOR, vamos a abrir esta aplicación del Dynamap Map. El BOR, que se encuentra acá, emite 360 líneas de posiciones con respecto a la estación. Esas líneas de posiciones que siempre se miden desde la estación hacia afuera, no hacia la estación, siempre desde la estación. Por ejemplo, si medimos esta línea de posición, podemos leer en el Dynamap Map acá que este es el radial 060, o sea, las líneas de posiciones se llaman radiales. Supongamos que queremos medir otro radial, el 180 sería este que está acá abajo, radial 180, siempre desde la estación, ¿sí? Si tomamos como referencia, por ejemplo, el radial, vamos a tomar 320, ponemos acá y dibujamos el radial 320. Este sería el radial 320. Y así tenemos 360 radiales. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender con la aeronave a hacer? Es tratar de determinar cuando el control nos pide, por ejemplo acá, donde estamos ahora nosotros, nos va a pedir que le digamos al control dónde estamos con respecto a la estación BOR. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Para sacar posición, que es el primer ejercicio, sacar posición con el BOR, lo que tenemos que hacer es selectar la frecuencia correspondiente de la radioayuda que vamos a utilizar, verificar que acá diga BOR log, que no diga GPS, porque si no, no va a tomar la señal este instrumento. Y después lo que tenemos que hacer es girar el OBS hasta que el CDI se centre con marcación from, como está ahora. Lo vamos a girar y en algún momento ese CDI, mientras que ustedes están volando, ahí está, ahí se centró. Cuando se centra el CDI, ustedes leen en la parte superior, no abajo, siempre arriba, el radial que están atravesando. Acá nos indica el 310, el 311 aproximadamente. Entonces, cuando el control les pide a ustedes posición, ustedes mueven el OBS hasta centrar el CDI con marcación front y en la parte superior leen el radial que están cruzando de Bahía Blanca en este caso. Entonces le dice, estamos cruzando el radial 310, 6,2 millas. Para verificar esto, vamos a dibujar el radial que dice acá 311, exacto. Vamos a dibujar el 311 acá.
Y fíjense, 311, 6,2 millas. Es donde está la aeronave. Esta es la forma de sacar posición, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, con la aeronave estuviésemos por aquí, entonces en este ejemplo, por ejemplo, determinamos este radial, el 010. Perfecto. Y ustedes con la aeronave se encuentran por aquí, no importa el rumbo que tengan, ustedes cuando pasan por acá están cortando el radial 0,10 a 4,6 millas. Esa es la forma de sacar posición. Entonces ahora vamos a sacar la pausa activa para que el avión vuele. Fíjense dónde está la aeronave y yo voy a girar por izquierda. Fíjense cómo se va desplazando la aeronave. Voy a girar 90 grados a la izquierda. Más o menos por ahí. Con un rumbo 0,30. Fíjense, ahí la aeronave está adoptando el rumbo 0,30. Y con este rumbo, ahí estamos cruzando. Fíjense el 310, por eso está centrado el CDI. Pero ahora, ¿qué pasa? Con este rumbo ya no estamos más en este radial. Por eso el CDI se está desplazando. Entonces, si ustedes acá nuevamente quieren sacar posición, repetimos lo siguiente. Selectamos con el OBS el CDI centrado, marcación front, y leemos arriba el radial que estamos cruzando. Ahora estamos cruzando el 340. Como el avión se sigue moviendo, seguimos cortando radiales. Con respecto al borde de bahía, vamos a cortar el radial que esté por acá, el que le sigue más a la derecha, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Para sacar posición, básicamente, ustedes lo que hacen es determinar en ese instante, cuando se centra el CDI, en qué radial están cruzando y a qué distancia de la estación. Pero en este caso ustedes no están volando un radial hacia la estación, ni están volando un radial desde la estación, que esas serían las otras dos condiciones. Entonces en realidad ustedes tienen tres condiciones. La primera es sacar posición, que significa saber dónde están en ese preciso instante con respecto a la estación bord. Y las otras dos opciones serían estar volando desde el bord un determinado radial o estar volando hacia el bord un determinado radial. Esas son las tres condiciones que tienen que tener claras para comenzar a interpretar la utilización del equipo bord. Fíjense acá nuevamente, ahora el avión está volando con rumbo, prácticamente vamos a ponerle rumbo 120. Fíjense, con rumbo 120 estamos cortando radiales, pero no sabemos cuál. ¿Qué hacemos? Nuevamente centramos el CDI con front. Fíjense, y ahora estamos cortando el 345. Y si seguimos volando con este rumbo, en algún momento estaremos cortando el 350 y así sucesivamente, ¿sí? Esa es la forma de sacar posición. Siempre CDI centrado con marcación front y se lee el radial que estamos cruzando en la parte superior de la cartilla. La otra condición sería ir pro al borde. Supongamos que el controlador nos dice vuele directo al borde de Bahía Blanca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Centrar el CDI con marcación TU, porque nos está pidiendo que volemos hacia el borde. Centramos con marcación TU y fíjense, arriba nos indica el rumbo que debemos colocar para ir hacia la estación. Nos dice 170 y algo. ¿Qué pasa? Como no les pidió un radial específico, simplemente les pidió pro al bord, vuelven a centrar el OBS con TU. Fíjense, TU 180. Bueno, ponemos rumbo 180 y fíjense cómo la aeronave está volando hacia la estación bord. Esta sería la otra condición, es decir, volando hacia la estación. En este caso, el rumbo que ustedes están volando es 180 y el radial es el que está acá abajo, 360. ¿Por qué? Vamos a poner la pausa activa
porque siempre los radiales se miden desde la estación BOR saliendo. Entonces el radial no cambia, sigue siendo el radial 360, por eso se lo indica abajo. Lo que cambia es el sentido con el que ustedes están volando ese radial. En este caso, hacia la estación, vuelan con rumbo opuesto al radial. Es por eso que les indica siempre el radial abajo y el rumbo con el que están volando el radial arriba. Y la tercera condición sería estar en alejamiento, es decir, ya volamos sacando posición para saber qué radial estamos atravesando. Ya volamos ahora pro albor, que en este caso va con tu CDI centrado, y en la parte superior nos indica el rumbo que tenemos que colocar para ir hacia la estación. Y la tercera opción es en alejamiento. Entonces ahora vamos a sacar la pausa activa para que la aeronave vaya al bloqueo acá. Lo vamos a ver. Y una vez que bloquea, va a cambiar la ventana de sentido de tu a front, y ahí ya el radial no se lee más abajo como ahora, se lee arriba. ¿Qué quiere decir? Que cuando bloqueemos el BOR vamos a estar en el radial 180 en alejamiento, y acaba de decir from. Y con eso tendríamos las tres condiciones en cuanto a posición con respecto a la estación BOR. Entonces ahora fíjense, acá la aeronave se está acercando, estamos a 1,9 millas. Cuando está próximo al BOR se forma lo que se llama un cono de silencio. ¿Qué quiere decir? Que a medida que nos acercamos se juntan los radiales, están más cerca uno de otro, y a una determinada distancia, dependiendo de la altitud, ya la marcación que tengamos acá no va a ser confiable. Por lo tanto, no tenemos que estar corrigiendo constantemente el rumbo porque se va a la izquierda, porque se va a la derecha, porque ya está muy cerca, los radiales están muy próximos y es prácticamente imposible corregir. Así que cuando es así, mantienen el rumbo, esperan que bloquee, que cambie la ventana de sentido, que salga de ese cono, y cuando se vuelve a establecer la señal de forma confiable, ahí recién continúan el alejamiento y siguen manteniendo el CDI centrado. Fíjense ahí donde está la aeronave, está por bloquear, bloqueó, fíjense, se queda el instrumento como que no funciona, pasa front y se vuelve a centrar el radial. Entonces ahora, ¿en qué posición estamos? Bueno, ahora estamos en el radial 180 con rumbo 180 en alejamiento. Esta sería la tercera condición de las tres que tenemos. Podemos estar atravesando entonces determinado radial, podemos estar ingresando por un determinado radial, o podemos estar, como en este caso, saliendo de un determinado radial. Dicho esto, vamos a volver a poner la pausa activa. ¿Cómo nos tenemos que ubicar nosotros en este giro direccional con respecto a la estación BOR? Vamos a borrar todo esto para evitar confusiones. Y ahora, fíjense dónde está la aeronave. Vamos a dibujar el radial que estamos, 180, lo vamos a poner así para que se vea. Y vamos a dibujar otro radial. Vamos a dibujar, por ejemplo, el 150. Siempre desde la estación 150. ¿Cómo nos ubicamos? Vamos a trabajar con el giro direccional, este que tenemos acá. Siempre en el giro direccional, el centro del instrumento, donde está este avioncito, sería el equipo BOR. Y si dividimos este giro en dos hemisferios, que sería como poner, por ejemplo, una línea acá así, para que se entienda, así, estamos dividiendo los dos hemisferios, fíjense, el front y el to. Entonces, si este es el centro del instrumento de la radioayuda BOR y nosotros nos encontramos en el radial 180 con front CDI centrado en alejamiento,
lo que estamos viendo es dónde está la aeronave. Está acá, tenemos el bord atrás. Entonces, si este fuese el equipo bord y ustedes están en el radial 180, quiere decir que están en el hemisferio superior, en algún lado por acá, y el bord lo tenemos atrás. Y en el caso, como el ejemplo anterior, que estábamos en este sector, que acá decía, el bord decía tú, CDI centrado, la misma condición, o sea, el mismo rumbo, ¿sí? Hacia el sur, pero el rumbo que estábamos volando era sur, pero el radial era el 360, el opuesto. Pero en este caso entonces ustedes estarían en este hemisferio. Fíjense, siguen con rumbo 180 hacia la estación que está acá en el centro, pero pisando el radial 360. ¿Por qué es esto? Repito, siempre los radiales se miden desde el centro del instrumento hacia afuera. Es decir, el radial 210 sale del bord con rumbo 210. El radial 270 sale del bord con rumbo 270. El radial 90 sale del bord con rumbo 90. Entonces, este concepto hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo ahora les pregunto, si ustedes están en este radial que está acá, que es el 180, en alejamiento, porque está en marcación front, con el CDI centrado, rumbo y radial coinciden, ¿correcto? Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está el radial 150 con respecto a donde están ustedes? Pero siempre tomando en cuenta desde el bord, o sea, desde el centro del instrumento. Fíjense, el 180 está acá, y el 150, ¿dónde está con respecto al 180 que estamos nosotros? A la izquierda. Si ustedes se posicionan con la aeronave aquí, en el 180 en alejamiento, y quieren ver dónde está el radial 150, fíjense que lo tienen a la izquierda, porque siempre toman como referencia el equipo bord, que es el centro del instrumento. Esto es el concepto claro que tienen que tener de aquí en adelante para poder manejar todos los ejercicios de forma correcta y no confundirse cuando se aplica el método que corresponda para hacer ya un ingreso por un determinado radial o un egreso por un determinado radial. Así que bueno, básicamente con esto quedó claro. Entonces, para hacer un resumen, para sacar posición siempre hay que tener en cuenta aquí la frecuencia, selectar con el OBS CDI centrado, marcación front, y en la parte superior leemos el radial que estamos cruzando. La otra opción es, en esta misma condición, nos estamos montados ya en un radial en alejamiento, y la tercera condición es montado en un radial en acercamiento. Esas son las tres condiciones básicas, y siempre dibujar en el centro del instrumento, que es el equipo bord imaginario, y desde este mismo centro hacia afuera dibujar los radiales para poder identificar en cuál estamos nosotros y en cuál está el que nos piden para salir o para ingresar, ¿sí? Básicamente con esto terminamos el tercer tutorial. Que tengan buen día y espero que se haya comprendido correctamente. Chau, chau.